Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, hoy estaremos hablando de derechos. De derechos del consumidor. Del consumidor, que no sé si después de tantos años, ya Ricardo Salazar nos dirá, a los salvadoreños nos ha caído el 20 que tenemos estos derechos y que podemos ejercerlos. Y abocarnos a una institución para hacer valer nuestros derechos. Seguimos haciéndonos las víctimas, como... ¿verdad? O nadie nos para bola, sí, ¿verdad? Bueno, pero algo habremos avanzado, creo yo. Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenos días. Siempre es un gusto estar aquí acompañándoles. Igual un saludo a todos los amigos que están ahí en medio del tráfico, ¿verdad? Ya vamos a presentar a Antonino, pero desde temprano pues hemos andado para estar aquí a tiempo y poder pues compartir con ustedes. Así que siempre es un gusto poderles saludar y saber que se encuentran bien y también pues compartir con esta linda audiencia. Muchas gracias, bienvenido. Y como es amigo, que lo presente él. Presente sí, porque ahí hay cariño y respeto profesional. Así es, bueno, tenemos el honor y sobre todo pues una linda oportunidad de poder encontrarnos con un buen amigo que en materia de protección al consumidor nos conocimos hace más de 23 años, siempre andando en estas vueltas. Es un consultor internacional con mucha experiencia que no solamente conoce la realidad latinoamericana, sino que mundial. Ha estado pues en diferentes ámbitos trabajando el tema de protección al consumidor. Me refiero a Antonino Serra, es un experto en temas tanto de consumo, temas legales. Él una persona pionera, puedo mencionar, a nivel latinoamericano y también en temas vinculados a las normativas ISO, ¿verdad? Es un experto que hoy en día también apoya a muchos países, muchas regiones, y que pues en materia de protección al consumidor pues tenemos el honor de que nos acompañe en un importante esfuerzo que la Unión Europea a través de la oficina pues regional para Centroamérica está apoyando al Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor, y pues en esta oportunidad se encuentra acá Antonino pues acompañándonos para apoyarnos en el diseño, organización y sobre todo en la conducción de un importante foro que vamos a tener a finales de esta semana, y también en la realización de un estudio que va a permitir comparar las condiciones de protección al consumidor de la región SICA con la región de la Unión Europea. Así que estos son importantes esfuerzos que lo que van a buscar es que podamos ir identificando los siguientes pasos que hay que dar a una integración en el cual los derechos del consumidor tienen que estar presentes, y que estamos trabajando arduamente como parte también de los esfuerzos que está impulsando el gobierno del presidente Nayib Bukele en esta pues PPT que tiene El Salvador, la presidencia pro tempore del SICA la tiene El Salvador, y pues la Defensoría del Consumidor se encuentra también pues muy atento en poderle aportar a estos esfuerzos. Antonino, bienvenido. Mucho gusto, Antonino. El gusto realmente es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer eso. Perdón, sí. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y por recibirme. Un gusto estar acá, la verdad. A ver, desde afuera, lo que comenté al principio, porque dice que ya ha visitado varias veces nuestro país. La quinta vez, decía. Así es. ¿Cómo han evolucionado, digamos, los conceptos de derechos de los consumidores en El Salvador con respecto a esa oferta, demanda, la interacción comercial, cuando se brindan servicios? ¿Qué ha observado usted? Bueno, evidentemente, desde la primera vez que vine, que fue en 1998, ahora es otro planeta, diría yo, no es otro país. En el medio pasaron muchísimas cosas, desde que se aprobara una ley de defensa del consumidor hasta que se creara una defensoría y la defensoría hiciera y haga el trabajo que hace. Ahora, yo diría otra cosa que me parece muy importante y que se da y uno lo verifica, por lo menos yo lo verifico, lo he verificado en el desarrollo, en el avance de los países en la protección al consumidor, que es cuando los derechos de los consumidores pasan a ser principalmente derechos económicos y se van transformando en derechos ciudadanos, ¿sí? Y esa es una diferencia.
La protección al consumidor, o por lo menos para mí los derechos de los consumidores, son derechos ciudadanos que evidentemente tienen un impacto económico grande, eso es indudable, pero finalmente los consumidores somos, diríamos, ciudadanos que ejercemos esa ciudadanía a través de nuestro día a día en nuestras elecciones de compra y con todo, digamos, con todo lo que implica esa elección de compra. Desde ver qué voy a elegir, a elegirlo, a tenerlo y a utilizarlo. Y en todo eso, en ese circuito, diría yo, pueden pasar cosas. Puede haber vulneración de derechos y entonces ahí están las instituciones como la Defensoría para ver que esa vulneración de derechos cese, ¿no? Y ojalá no ocurra más a esa persona o al conjunto de la sociedad. Entonces, para mí, esa es la gran diferencia que yo veo. Hoy en día, en El Salvador, los derechos de los consumidores están arraigados en los derechos ciudadanos. Y se está respetando la institucionalidad, Antonino, porque tú decías la primera vez fue en 1998 y se ha recorrido mucho camino en este tema de protección al consumidor. Tanto como tú decías, hay una institución. Y el derecho al consumidor no solamente tiene que ver con los que compramos productos y servicios, sino también con quienes los ofrecemos. Porque en algún momento, ¿verdad?, todos nos convertimos en ofrecer servicios o ofrecer productos o nos convertimos al revés en compradores. ¿Cómo ha evolucionado o cómo ha sido el camino de quienes tienen que cumplir esos derechos del consumidor? Bueno, yo creo que ese ha sido un camino virtuoso también. Y voy a explicar por qué. Cuando yo vine en 1998, había dos bandos. Los consumidores, diría, por un lado, y los proveedores, las empresas. Y nosotros, desde el lado del consumidor, yo me incluido, para nosotros eran los malos de la película. Los que querían que nosotros sufriéramos, los que querían hacer las cosas mal, obtener el máximo beneficio sin ninguna ganancia para el consumidor. Hay empresarios chupasangre. Exacto, esa cosa vampiresca y demás. Me venden carísimo este producto, este servicio, ¿verdad? Ajá. Sí. Y pasaba mucho y sigue pasando. Yo creo que la evolución ha sido entender el concepto de que no hay un consumidor satisfecho si atrás no hay un empresario no solamente responsable, sino empático con el consumidor. Y creo que ese es el gran cambio a nivel mundial. Los empresarios han entendido que ellos no venden solamente un producto, ofrecen un servicio, sino que ellos establecen un ¿vínculo? Un vínculo, esa es la palabra, un vínculo con su Justo consumidor. esta semana lo estamos hablando con alguien que vino a promocionar, que muy pronto, o que ya están corriendo una encuesta sobre distintos rubros, marcas y cuál es la interacción entre estas marcas y los consumidores. Y esta persona, Ricardo y Antonino, habló de que ahora del otro lado, es decir, los que proveen los productos o los servicios, buscan que los consumidores vivan una experiencia. Así es. No, es muy importante todos estos conceptos y sobre todo este contexto tan importante de cómo ha evolucionado la protección al consumidor, teniendo en cuenta que cada vez los mercados va tomando más fuerza el papel que tiene el consumidor. Anteriormente se miraba al consumidor como el último eslabón de la cadena, ¿verdad? Producir para. Hoy no, hoy se está identificando precisamente que el consumidor va más allá de la simple satisfacción de bienes y servicios, sino que también tiene necesidades, muchas de ellas que son básicas, y que es importante en este marco de actuación de las empresas respetar una serie de derechos que ha costado irlos construyendo, ¿verdad? No ha sido algo de la noche a la mañana, pero que cada vez más se va tomando más la sintonía de la necesidad de tener mercados más respetuosos de los derechos, que a la larga permiten tener mercados más dinámicos y mercados más fuertes financieramente hablando, por decirlo, para darle la sostenibilidad, ¿verdad?, a una serie no solamente de las grandes empresas, sino de todos los emprendimientos. Así que es muy importante cómo este tema de la protección al consumidor va tomando la fuerza en diferentes ámbitos, no solamente en el aspecto económico, sino que también en el aspecto
de los elementos de derechos ciudadanos. Del respeto, Del ¿verdad? respeto Al ser humano, al final del día. Ajá. Así que son importantes pues ámbitos en los cuales se viene trabajando, y obviamente pues hoy tenemos un reto importante en el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor. Estamos nosotros promoviendo en esta presidencia pro tempore de El Salvador en el SICA un espacio para poder discutir, para poder dialogar, para poder pensar cómo podemos mejorar la protección de los consumidores a nivel de una región. Y es homologar conceptos de alguna manera, Ricardo y Antonino. Pues sí, porque la idea es que la misma protección debería de tener yo en El Salvador que en Costa Rica a la hora de adquirir o tener una experiencia con un producto o servicio. ¿Es así, Antonino? Es así, yo digo que vivimos en la época del consumo infinito. Nosotros podemos consumir hoy en día, gracias a la tecnología, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, en cualquier o de cualquier lugar del mundo. No importa donde yo esté ubicado físicamente, yo puedo comprar desde aquí de El Salvador a Guatemala, pero puedo comprar a Hong Kong o puedo comprar a Holanda. Entonces, eso requiere una armonización, sin duda. Se ha avanzado mucho y se está avanzando. Y me parece que es muy importante este foro que va a ocurrir el día 29, porque lo que busca ese foro es buscar los puntos de contacto, buscar dónde se ha avanzado, buscar buenas prácticas y empezar a construir consensos para esto que decías vos recién. Es ¿cómo hacemos para que un consumidor salvadoreño y un consumidor costarricense puedan esperar lo mismo cuando tienen un problema? Pero no solamente eso, sino que un consumidor argentino o un consumidor italiano. Eso es hacia dónde va la protección al consumidor, y vuelvo a decir, por eso este foro es fundamental para los países del SICA, para los países centroamericanos, para la República Dominicana, porque dijeron, bueno, veamos a ver cómo en conjunto podemos construir políticas que nos ayuden no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel regional, y que el intercambio que podamos hacer sea más fuerte en cuanto también a salvaguardar y a asegurarle a los consumidores que sus derechos van a ser respetados, no importa dónde estén. ¿Y cómo está El Salvador con respecto al resto de países miembros del SICA, Ricardo? Bueno, nuestro país tiene algunos avances importantes que en materia normativa se han logrado conquistar. Somos un país en el cual tiene un importante marco regulatorio que hoy en día lo podemos ver en ámbitos como financiero, como telecomunicaciones. En otros países puede hacer de que existan todavía algunas brechas que es necesario pues poderlas superar. Y por otro lado tenemos una institucionalidad que también pues ha logrado implementar la aplicación de todas estas normativas. Creo que no basta simplemente tener excelentes leyes, sino que también es necesario tener una institución que sea suficientemente autónoma y también pues con los recursos para poder dar la aplicación de estas disposiciones. Creo que en ese sentido El Salvador tiene muchos elementos en los cuales puede destacar, pero obviamente siempre hay brechas, siempre hay oportunidades para poder avanzar. Quiero decir que a nivel de la región, habemos algunas instituciones que tenemos una naturaleza de ser instituciones autónomas. Ese es el caso de El Salvador, junto con la institución Proconsumidor de República Dominicana, también Acodeco de Panamá. Muy distinto de la naturaleza de direcciones que están al interior de un ministerio, como es el caso de Diaco de Guatemala, también la Dirección de Consumo de Honduras, la Dirección de Consumo de Nicaragua y también la dirección que se encuentra en Costa Rica. Que sin duda alguna, pues en términos de poder elevar, por ejemplo, el tema de las iniciativas de ley, la formulación de su presupuesto, tienen pues diferentes formas en cómo las instituciones lo vienen realizando. Pero lo cierto es que en la región queremos avanzar, más allá de ver cuáles son nuestras diferencias, es identificar el punto al cual queremos llegar todos en conjunto y comenzar desde adentro a realizar todos los esfuerzos, todas las labores, todas las acciones que de cara a este esfuerzo ciudadano es muy importante.
De todos es conocido en nuestro país cómo la protección al consumidor bajo la presidencia del presidente Nayib Bukele ha estado al día pues, de una serie de situaciones. Por ejemplo, el tema de los precios, el tema también de incumplimientos por parte de algunos proveedores, los montos millonarios de recuperación que la Defensoría ha logrado en estos años obtener a favor de nuestra población, son muestras precisamente que tiene una efectividad la protección al consumidor. Y obviamente que también esa experiencia la estamos compartiendo con los otros países para que de una u otra manera podamos contribuir a ese avance pues, tan importante que se tiene en materia de protección al consumidor. Y por otro lado, no es menor decirlo de que hay características muy importantes que nos hacen muy común el desarrollo de nuestros mercados. Desde los mismos tipos de proveedores hasta los servicios que pueden ser con mayor, ¿cómo se llama?, preferencia de parte de la población, problemáticas en temas de telecomunicaciones, problemáticas en temas financieros. Creo que es una situación que en la región está ahí a la orden del día. Eso le iba a preguntar yo a Antonino. O sea, vaya, en la región, en América Latina, ¿qué país anda, como decimos, volando en tema de derechos? O sea, y cómo, poniendo ejemplos, ¿en qué podría decir usted, bueno, es que aquí pasa esto, pasa lo otro, y en otros países no? Yo diría que para mí la medida es de qué manera la población, o sea, la gente, internaliza sus derechos como consumidores. O sea, se apodera de eso. Bueno, exactamente, el apoderamiento. Eso puede ser una cosa, pero puede tener eso internamente, pero cuando va a tocar las puertas de la institucionalidad, puede que esa institucionalidad no exista mucho. O no le responda, ¿verdad? O no funcione. Bueno, eso es cierto, pero desde mi experiencia, cuando hay una institucionalidad fuerte, entonces los consumidores son mucho más conscientes de sus derechos. Porque para que los consumidores seamos conscientes de nuestros derechos, tiene que haber no solamente información, sino educación al consumidor. Y eso implica un plan, ¿sí?, una política pública. Y cuando hay políticas públicas, entonces hay instituciones fuertes. Ahora, si vos me decís ejemplos, bueno, hay muchos. También, son muy variados. La primera respuesta que yo te diría es Brasil. Pero Brasil es un monstruo. Y un monstruo en el buen sentido de la palabra. Pero ellos hicieron una cosa muy interesante. Cuando Brasil, su ley de defensa del consumidor, que es un código, es del año 1990. ¿Y ellos qué dijeron en ese momento? Vamos a hacer 3 cosas. Vamos a educar al consumidor, vamos a capacitar a los jueces y vamos a darle mucha importancia al tema de la academia, de formar profesionales en defensa del consumidor. Esta conjunción de 3 cosas es lo que genera que hoy Brasil sea uno de los pioneros, no en América Latina, sino en el mundo de protección al consumidor. La masa crítica y la masa de pensamiento que han elaborado es reconocida a nivel mundial. Y cuando uno va a Brasil, les pongo un solo ejemplo. En todo comercio de Brasil, en todo, no importa si es grande, chico, mediano, tiendita, hay un ejemplar del Código de Defensa, o sea, de la Ley de Defensa del Consumidor de Brasil. Y a la vista. Está bien, uno podrá decir, no, bueno, ¿cuánta gente tomará el código? No sé, pero no importa. Está ahí y está a la vista. Entonces eso también marca la diferencia. Después hay otros ejemplos, pero déjeme decirle, Salvador, yo veo cómo actúa la Defensoría. La pregunta es, ¿está empoderado en El Salvador, Ricardo? ¿Está empoderado con la Defensoría? No es chiste, ¿sí? Baladí la pregunta. Ajá. Porque siempre necesitamos más dientes, queremos más queremos instrumentos, herramientas. Funcionarios en el territorio, constatando lo que está denunciando la gente. Son cosas que se las hemos escuchado a varios. Pues, pero uno lo ve a eso, uno lo ve. Y hay otra cosa más, en estos días que yo he estado, ya hace una semana, que he estado trabajando en las defensorías en el edificio, uno ve cómo trabaja la gente. Uno conversa, yo he conversado con ellos, he tenido reuniones formales e informales, y uno ve el grado de compromiso que tienen, el grado de conocimiento y el grado de organización. Y creo acá, a mi lado, Ricardo, es un hacedor, es una persona que hace, es una persona que logra conformar equipos y logra
insuflarles, diría yo, una mística. La Defensoría tiene una mística y eso es muy importante. Y creo que de a poco los consumidores salvadoreños están empoderados. Ok, me estoy viendo la producción que 8:30, tenemos 8:30. que hacer la pausa. Arriba el tiempo. Bueno. El tiempo vuela, pero queremos hacerle... Miren, este es un momento alegre. Sí, este es un momento alegre. ¿Te gusta el café, Antonino? Lo que más me gusta. Ah, muy bien. Te vamos a entregar, te estamos entregando, ya Tony te está entregando una bolsa de café 100% salvadoreño. Aquí ya está con nosotros Leo de Cherito Café. Cherito Café es la bolsa de la cual te estamos regalando el café, Antonino. Y el Cherito, Tony, ¿quién es A el ver, Cherito? Allá por los años 70 hubo un proyecto, nunca me acuerdo si era la Ford Motor Company o General la Motors. General Motors. ¿Quién era, Leo? Bueno, la cosa es que tuvieron un proyecto a nivel centroamericano, regional, y hicieron que cada país centroamericano ensamblara en su territorio un vehículo, ¿verdad? Y entonces, bueno, El Salvador, usted ya me imagino ya aprendió que la palabra chero significa amigo. Así es. Y entonces aquí se ensamblaron varias unidades de un vehículo al que le pusieron como título El Cherito. Y bueno, el único Cherito que sigue rodando es el que los amigos de Cherito Café utilizan como es una coffee shop móvil, ¿verdad? Una tienda de café. Un bar de café. Un bar de café. Buenos días. Un bar de El café Leo dentro barista, de el un barista. carro salvadoreño. Qué bueno. Ah, Así es barista. ese es Cherito Café. Y trabajamos bajo Tierra Bendita, que es los productores, utilizando métodos biodinámicos para el proceso de producción de café. ¿Y qué nos has preparado hoy? Este día preparé, bueno, los días de esta semana han estado así bien característicos, bien oscuritos, amanece bien frío, entonces necesitamos un nivel de cafeína mucho más alto. Ahora preparé una prensa francesa con un pacas semilavado, viene de Metapán, de la zona de Alotepec. Del occidente de nuestro país, Antonino. Así Bueno. es. Y está preparado en una prensa francesa, del nivel de cafeína está súper elevado para que levantemos esos ánimos y pasemos un día súper excelente. Para que le salgan los dientes a la Defensoría, ¿verdad? Son colmillos, ¿no? Colmillo necesita. Bueno, aquí A con ver, el quiero Cherito. ver. Bueno, está súper delicioso. Está muy dulce, tiene unas notas muy dulces a caramelo y manzana roja y una acidez brillante, un cuerpo medio, unas notas ahí como a caramelo, pero súper exquisito. Pero está espectacular. A mí que me gusta el café. está Ricardo, ¿qué espectacular. tal? Muy rico, muy rico. Rico, ¿verdad? Buenísimo. Sobre todo Entonces, ese cargadito le da a uno sí, no, la este fuerza. está, Sí. esto es gasolina. Lo levanta. Sí, y el olor, ¿verdad? Es que desde el olor de este café a uno lo despierta. Muchísimas gracias, Leo. Para servirles, es Gracias. un gusto cafeinarlo siempre. Gracias. Gracias a Cherito Café por estar con nosotros, permitirnos darles el café que ustedes están tomando. Igual estas bolsas de café, creo que vienen grano, así que lo van a poder moler, ¿verdad? Y desde ese momento empezar a disfrutar del sabor y el olor de Cherito Café. Tenemos que hacer pausa a las 8 de la mañana con 33 minutos. Cherito Café usted lo puede obtener a través de las redes sociales. Búsquelo como cheritocafé.sb. Dice Oscar Romero, ya me dieron envidia con el café. Siempre damos envidia. Sí. Aquí hay varias interrogantes, hablan de capacitación a estudiantes en temas de defensa del consumidor. Hay que hablar del foro, compañero. Hay que hablar del foro y quiero dejar planteada una pregunta. ¿Quiénes están en el ranking de que mal portados, más denuncias, Ricardo? Telecomunicaciones, bueno, algún servicio público por ahí. Saludos a Anda. Saludos, Rubén. No sé, bancos, qué sé yo. Es decir, es el común planteo la pregunta, ¿es el común denominador en todos los países de América Latina? Volvemos después de la pausa.
Bueno, son las 8 de la mañana, 42 minutos. Aquí estamos arreglando Latinoamérica, compañeros. Sí. A ver, ¿quiénes nos acompañan? Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, y Antonino Serra, experto internacional en protección al consumidor. Digamos que los actores son los mismos, mal portados o bien portados en América Latina, o hay variaciones guardando las debidas distancias, proporciones. Pero vaya, aquí, Ricardo, ¿quiénes están en el ranking de que tienen más problemas? Tal vez porque son demasiado grandes, o porque tienen demasiados productos. O porque son los servicios que todo el mundo ocupa. Que todo el mundo tiene. Ajá. Bueno, en primer lugar, mencionar de que Latinoamérica en general tiene todavía algunas brechas importantes, algunos déficits en cuanto al acceso de algunos bienes y servicios que son esenciales para la población. El tema del agua, por ejemplo, es un tema crucial y es un tema muy sensible para nuestra población. También los servicios públicos de electricidad viene a ser otro elemento importante. Pero particularmente hay otros en los cuales pues ha tomado mucha fuerza en cuanto al consumo en la última década, podemos decir, todos los temas de telecomunicación, ¿verdad? Todo el tema del acceso al internet, telefonía. Bueno, antes las telecomunicaciones solo era telefonía, me recuerdo hace unas 3 décadas atrás era telefonía fija, luego móvil. Hoy en día es eso y tanto otras cosas más, ¿verdad? Que se van sumando a una necesidad de conectividad de la población que lo hace cada vez más sensible. Y en función de esto, los mercados que son altamente demandados, obviamente tienen una mayor también propensión al tema de la reclamación. Eso hay que mencionar que aquellos sectores, electricidad, también los servicios los servicios financieros, viene a ser otro tema que toma bastante fuerza en nuestra región, y creo que esa realidad es muy previsible, pues que se vislumbre y que se ve en la región latinoamericana, y Centroamérica no se escapa de todo eso. Ahora, hay problemáticas que de orden mundial, como la reciente crisis de altos precios que pega, por ejemplo, en los alimentos y que se hace sensible y sentir en todo el mundo. Entonces hay también estos tipos de problemáticas que están a la orden del día, el tema también de los combustibles, ¿verdad? Los altos precios de los combustibles que cuando vienen a generar estas crisis de altos precios también se siente en el mundo, y que obviamente todo eso tensa y pone también a prueba la labor de las diferentes instancias que pueden estar velando los derechos de los consumidores, y que obviamente en nuestro país es muy importante el poder ir identificando cómo podemos tener mayor control sobre estos comportamientos de los mercados, donde sin duda alguna la población está pendiente, donde la población desea tener el mayor acceso a la mejor calidad y con el menor precio posible. Y el precio justo, no le llamemos, no sé, tal vez no menor, porque después dicen, no, es que no quieres pagar lo que vale. Correcto. Pero sí un precio justo. Sí, un precio que permita el tener el acceso a los productos en una relación calidad que sea pues la adecuada, y que permita pues a la población tener el acceso a los bienes y servicios. Ahora, tú has mencionado sectores sensibles, y yo entendería, Antonino, Ricardo, que los sectores sensibles son aquellos productos y servicios que ocupamos las grandes mayorías, y por ende, pues ahí se dan las denuncias. Pero en el caso de la Defensoría del Consumidor en El Salvador, y tú nos hablarás sobre la experiencia en el resto de Latinoamérica, es de oficio que se van a hacer las cosas. O sea, si el combustible sube considerablemente en el precio, y sabemos que inciden los precios de todos los productos y servicios, la Defensoría anda inspeccionando que se marquen los precios de referencia, que se estén dando las cantidades, ¿verdad? En el precio de la canasta básica, ¿verdad? Frutas y verduras, cereales. La Defensoría anda ahí en el territorio, o sea, no espera la denuncia, sino que ya sabe que por ahí van a venir, ¿verdad?, las denuncias, Ricardo. No sé si eso sucede en el resto de Latinoamérica o cómo se maneja. No, eso es una función esencial de las agencias de protección al consumidor de todo el mundo, pero sobre todo de América Latina, porque esa, diría, capacidad y ese mandato que tienen de inspeccionar es lo que hace también que los mercados funcionen mejor. Y es lo que hace, y digamos, voy un poco a lo que
antes de la tanda comercial hablábamos, es lo que hace que los empresarios también entren en una frecuencia, diría yo, de mejora. Porque había un político argentino que decía, hablando sobre los argentinos, dice, los argentinos son buenos, pero controlados somos mejores. Entonces acá también o sea, la idea, me parece a mí, no es aplicar multas porque sí. Es controlar, ver que cumplen las cosas y que el que no cumple con la ley o que no cumple con las cosas, sepa que puede ser sancionado. Para prevenir, pero también para mejorar las condiciones del mercado. Y en todo el mundo es así, en América Latina es así, digamos, es una, como decía, es esencial. Okay. El comercio electrónico, pues sí, ahí hay algunas zonas grises todavía que hay que actualizar, incorporar, Ricardo. Bueno, sin duda alguna, el comercio electrónico hoy con todas las diferentes plataformas y también el tema tecnológico le pone un mayor dinamismo a la oferta y a los mecanismos en los cuales los consumidores pueden, como se mencionaba al inicio en el primer segmento, el consumidor puede contratar desde cualquier parte del mundo y elementos relacionados a la información, elementos relacionados a la elección, elementos relacionados a los tiempos de entrega, a los mecanismos de cobro que sean seguros, al resguardo de la información. Sin duda alguna se vuelven sensibles, ¿verdad? Para poder el resguardo de la información. Le voy a poner un ejemplo. La gente califica o no a un anfitrión de Airbnb, sí, pero no va con ustedes, va con la plataforma. Correcto. O sea, ¿y ustedes ahí qué onda? Bueno, aquí es bien importante mencionar de que estos mecanismos que básicamente vienen a ser comunidades, ¿verdad? Que se van desarrollando. Estas comunidades llegan a tener ciertos patrones de comportamiento y sobre todo patrones de actuación en el cual se busca a través de esa llamémosle regulación, establecer esa confianza para el consumidor, pero obviamente en muchos de estos todavía no están alineados a los principios de protección al consumidor que obviamente permitirían darle esa mayor garantía para los consumidores. Es así donde se necesita ir avanzando a cuerpos legales en los cuales permitan ir haciendo de carácter obligatorio estas disposiciones y que debo mencionar, por ejemplo, en el caso de nuestro país, a través de los programas de cumplimiento, los estamos logrando avanzar. Por ejemplo, en este momento contamos ya con más de 40 de las más reconocidas empresas que sus plataformas, ya sea sitio web o también otro tipo de pasarela de pago, ya se encuentran alineadas a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Pero esta es una labor en la cual vamos avanzando a partir de esa comunicación y ese convencimiento de la necesidad de ir fidelizando más a estas empresas, a los consumidores. Pero se hace necesario también fortalecer los marcos legales. Eso, es que ir creando legislación, correcto, ¿verdad? Sí, adaptada a estas nuevas formas. Si tratan mal en un hotel, entonces sí piensa, digamos, análogo Defensoría del Consumidor, pero en un Airbnb usted se queja en la plataforma. Sí, además... O quien defiende a un anfitrión también, ¿verdad? También en la plataforma. Vayamos al ejemplo de Airbnb. El tema ahí es también que si yo tengo un problema con el Airbnb que contraté, Airbnb muchas veces, a ver, esas grandes empresas por supuesto tienen un servicio al cliente que tratan de solucionar los problemas, pero a mí me ha pasado, es un tema que yo he trabajado mucho en el último tiempo, es que las plataformas te dicen, mira, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque yo soy solamente un intermediario. O sea, yo no te arrendé o no te alquilé el Airbnb, el que te lo alquiló es el dueño del Airbnb. Yo lo único que puse es la facilidad para que vos lo hagas. Entonces, cuando uno va a reclamar, muchas veces, no es que pase con Airbnb, no, digo, sí, es un ejemplo, pero sí ha pasado, y en todas partes del mundo, que estas plataformas dicen somos intermediarios. Y entonces, cuando vos le decís, bueno, pero usted tiene que hacer algo para resolver el problema, te dicen, yo no tengo nada que ver. Pongo otro ejemplo muy concreto, que es el tema de la seguridad de productos, ¿sí? Vos comprás por una plataforma cualquiera productos y el producto es inseguro, ¿sí? Te puede causar un perjuicio, qué sé yo, no sé.
Entonces vos reclamás. Pues decís, este producto es inseguro. Un monopatín que agarró fuego. Por ejemplo. Tomó fuego. Ajá. Ponte ¿Qué se me vino a la mente? Ponte tú. Ajá. Entonces vos lo compraste a través de una plataforma, ¿sí? El monopatín agarró fuego y vos vas... ¿Cuál es tu punto de referencia? La plataforma. Puedes decir, me vendieron un monopatín. Pues sí, porque a través de esa plataforma yo lo adquirí el producto o servicio. Exacto. Y vos decís, el monopatín me agarró fuego. Y la plataforma, ¿qué te dice en muchos casos? No, Yo no te vendí. yo no te vendí monopatín. Es más, yo no fabrico monopatines, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hace 2 años, un grupo de asociaciones de consumidores europeas hicieron una investigación en el mercado sobre el tema de seguridad de productos, de los productos que se vendían en Europa, que uno siempre, Europa, y qué sé yo, y todo, sobre cuál era la seguridad. Les digo 2 ejemplos que me acuerdo. 1, el 90% de los juguetes eran inseguros, que se vendían en las plataformas. 2, el 100% de los cargadores de celulares eran inseguros. A ver, lo que quiero decir es no que se van a prender todo fuego, pero la normativa europea tenía determinadas características y ninguno de los proveedores vendía estos aparatos. Cumpliendo esas recomendaciones. Entonces, esto pasa en todo el mundo. Y entonces es necesario, como dice Ricardo, regular. ¿Regular qué? Decir, bueno, a ver, está bien, ya sé, usted no vende juguetes a la plataforma, pero algo tendrá que ver, porque dinero usted gana haciendo lo que hace. Entonces veamos cómo regulamos esto, cuál es su responsabilidad, cómo hacer para... O a qué clientes acepta para venderle su producto o servicio, ¿verdad? Porque de repente te venden armas también, ¿verdad? Bueno, no sí, sé. también hay de todo. Exacto. Y hablando de estas plataformas, Ricardo, aquí nuestros amigos radioescuchas preguntan sobre eso. ¿Cómo el salvadoreño en el exterior puede hacer una denuncia a la Defensoría del Consumidor en El Salvador? Bueno, en nuestro caso tenemos 2 mecanismos, ¿verdad? Uno es, tenemos los consulados, ya en alrededor de 9 consulados a nivel tanto de Estados Unidos como de Europa se encuentran kioscos virtuales de la Defensoría para poder brindarle el servicio en el momento pues a nuestra población que se encuentra pues de nuestra diáspora, pero también del mecanismo Agenda tu Cita, ¿verdad? En el cual ellos pueden pedir, entran al sitio web de la Defensoría, buscan Agenda tu Cita y ahí de una manera muy práctica ellos solicitan una videoconferencia para poder, en este caso, tener la asesoría de la Defensoría. Y agrego otro tercer mecanismo que es nuestro WhatsApp, ¿verdad? El 7844-1482, que está ahí activo y muy atento a poder atender a nuestra población. Concretamente, aquellos casos en los cuales tienen que ver con proveedores domiciliados en El Salvador, la Defensoría pues hace una labor pues inmediata en los casos en los cuales estemos hablando de proveedores domiciliados en otras partes del mundo. Lo que buscamos es acuerdos o gestiones con las agencias de protección al consumidor de esos países a los cuales pueda estar domiciliado el proveedor para poder atender el caso. Así que siempre buscamos un mecanismo, ya sea aplicando nuestra normativa con aquellos que están siendo domiciliados o solicitando pues el auxilio y el apoyo de los organismos de protección al consumidor homologados. Ahí entonces la importancia de homologar criterios. Correcto. A nivel, otra vez, ¿verdad? A nivel centroamericano, que es uno de los objetivos de este foro. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué va a pasar? ¿Puede participar la gente en este foro que empieza, entiendo, el viernes? El viernes nosotros pues tenemos tenemos tanto la participación presencial, pero también la participación virtual. Este es un foro regional en el cual pues queremos la mayor participación de todos los actores. Hemos invitado tanto al sector pues privado, al sector académico, al sector de las asociaciones de consumidores. También contaremos con 2 importantes expertos, una experta que viene de España, que nos viene a compartir todo lo que es la normativa europea, de cómo ellos se ponen de acuerdo para tomar precisamente acuerdos en relación a una zona tan distante que hay entre algunos de los países, ¿verdad?, con relación a los grados de desarrollo en materia de protección al consumidor, pero a pesar de eso se toman acuerdos como es Europa y también pues de parte de Mercosur también nos va a estar acompañando un experto que viene de Uruguay, Álvaro Fuentes, y de España, Alicia Menéndez.
Así que va a ser también un importante momento para poder conocer esas experiencias. Y también estarán pues las agencias de protección al consumidor de la región, los organismos regionales del SICA, CIECA, también representantes del Poder Judicial y también del Poder Legislativo de la región. Será un importante foro y a través de nuestras redes sociales ustedes pueden encontrar precisamente el mecanismo para su inscripción virtual y poder pues presenciar y también poder participar de las rondas de preguntas que estarán abiertas también al público. Ricardo, ustedes dan informes, ¿verdad?, cada cierto tiempo de cuáles sanciones se han impuesto, las multas correspondientes a pagar, en qué sectores, qué rubros, etcétera, etcétera. Y yo siempre me pregunto, ¿y cómo se garantiza que se paguen estas multas? Bueno, a través de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Es la institución encargada de poder atender este tipo de casos. Nosotros damos un periodo que permite a los proveedores el hacer efectiva la multa, ¿verdad? Y pues poder presentar los comprobantes de pago. Cuando no existe pues ese comprobante, entonces nosotros derivamos el caso a la Fiscalía y ellos tienen una oficina encargada precisamente para ver este tema a efectos de poder hacer efectivas todas las multas que se imponen a nivel nacional. O sea, la primera auditoría es por parte de la misma Defensoría. Correcto. Entonces. Dándonos cuenta si se realizó el pago y si no, pues va precisamente a la Fiscalía General de la República. Porque hasta el momento, ¿cuánto se ha recaudado? Estamos hablando que del 100% de multas impuestas, el 60%, 66% se pagan, ¿verdad?, por los proveedores. Y cerca de un 30% está tanto en vía de los mecanismos de recursos que puedan presentar. Que también es válido, ¿verdad? Que es válido, y otras que se van a la Fiscalía General de la República. Muy bien. Repitamos este número a donde se pueden hacer las denuncias que siempre los amigos Radio Escucha se quedan pendientes, Ricardo. Claro, al 910, ¿verdad?, que es nuestro call center, y también nuestro WhatsApp 7844-1482. Estos medios estarán ahí siempre pendientes de poder atender a nuestros consumidores y también pues a través de nuestras redes sociales que estén pendientes de toda la información que estamos brindando en materia de protección al consumidor. Ojalá que todo les salga bien y que sea de provecho esta reunión, ¿verdad?, para los consumidores. Sobre todo, de verdad, estaremos muy atentos y de nuevo muchas gracias por la oportunidad que nos da de compartir con la audiencia. Y reitero, a través de nuestras redes sociales pueden inscribirse y pueden estar atentos de toda una jornada. Comienza a las 8 de la mañana del viernes y termina a las 4 de la tarde. Son 5 paneles de discusión que vamos a tener con diferentes actores, así que va a estar muy interesante y sobre todo animar a presenciarlo y también a participar. Reitero, vamos a tener espacios de pregunta para que puedan también hacer las consultas respectivas en los diferentes temas. Hay que informarnos, ¿verdad? Sí, como correcto. Población tenemos la obligación de informarnos. Antonino, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación, la pasé bárbaro, el café estaba buenísimo, pero además la charla súper buena, así que muchas gracias, un gusto estar acá. Muy bien. Una vez más, bienvenido a El Salvador y que sigas disfrutando. ¿Cuál será el próximo destino? Porque anduvo en la Ruta de las Flores. No sé, vamos a ver ¿qué me están preparando para el próximo destino? Seguramente te van a sorprender. Gracias, Ricardo. Gracias, Antonino. En punto a las 9 de la mañana. Si desean escuchar esa entrevista nuevamente, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.